Lenguas primitivas de la península. En la península ibérica existían pueblos diversos con lenguas diversas, por ejemplo célticas, ligures, ibéricas, etc. Pero hay conocimientos muy escasos sobre estas lenguas. En el sur del Levante, los fenicios y los griegos tenían sus propias colonias con sus propias lenguas. En la península ibérica, que fue de Roma hasta comienzos del siglo V después de Cristo, el euskera era la lengua común después de todas que existían en esta península. En la actualidad, existen viejas lenguas que fueron conservadas por 2000 años, como los fenicios de Cádiz y Málaga y los celtas de Segovia. El latín, nuestro idioma. En el año 218 a.C. hubo un conflicto entre los hispanos y los romanos. Roma venció y los hispanos adoptaron la lengua romana, pero su nativa lengua fue siempre la euskera. El latín es lengua itálica. El itálico perteneció a las lenguas del tronco indoeuropeo, donde todas compartían algo en común. En este tronco también estaba el griego, el germánico, el eslavas y el latín. El latín empezó siendo la lengua de una comarca en el centro de la península itálica, lo que poco después fue la lengua base de los otros idiomas europeos y la lengua universal de la Iglesia Católica. Orígenes del idioma español. La base del español es el latín vulgar. Origen en España a finales del siglo II a.C. y se impuso las lenguas ibéricas y al vasco. Existieron dos clasificaciones de latín, el de la literatura y el de las calles. El español procede del latín de las calles. ¿Cuál es la diferencia? El latín literal constaba de 10 vocales, 5 largas y 5 cortas, y cambiaba un poco la forma de leerlo. En cambio, el latín de las calles es el que se habla a diario y evoluciona más fácilmente, por lo que se convirtió en el español. El nacimiento del romance. La fecha del nacimiento de la conquista de un territorio determinaba que en su lengua tuviera rasgos más arcaicos o más modernos. Estas diferencias son más notables en algunas lenguas que en otras, y en el latín eran mayores que en lo que son el español de hoy. Otro factor influyente era la procedencia de una región u otra itálica. Durante la época visigoda se inició en Hispania el crecimiento del vulgarismo en el latín hablando en ella. En consecuencia, los dos factores que favorecieron en toda Europa romana, invadida por germanos, son el descenso de nivel de cultura y el aislamiento. En todo Al-Ándalus, la lengua oficial de los dominadores árabes, sus habitantes hablan su latín vulgar. Como estos hispanos que habitan en territorios árabes se llaman mozárabes, mozárabe viene siendo el nombre que se da también a su lengua. En ella están también redactados los primeros textos literarios en lengua romance. El mozárabe fue desapareciendo poco a poco a medida que sus hablantes, al avanzar la reconquista, eran incorporados a los reinos cristianos del norte y adoptaban su lengua. Los romances avanzaron hacia el sur a medida que los territorios se expandían. Uno de estos romances será el que dará lugar al castellano. Del castellano al español. El español, también llamado castellano, por ser el nombre de la comunidad lingüística que habló esta modalidad románica en tiempos medievales. Existe alguna polémica en torno a la denominación del idioma. El término español es relativamente reciente y no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado español, pues entienden que el español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco. Por el contrario, en los países hispanoamericanos se ha conservado esta denominación y no tienen dificultad a la hora de entender como sinónimo los términos castellano y español. Este cambio puede fecharse en el siglo XIII y en los siglos posteriores en Francia, Inglaterra e Italia se editaban gramáticas y diccionarios para aprender el español, que fue la lengua diplomática hasta mediados del siglo XVIII. En esta etapa de la lengua se llegó al esplendor literario que representaban los autores del siglo XX. El español contemporáneo. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española de Juan Manuel Fernández Pacheco. Su primera tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que de su idioma habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. El propósito de la Real Academia Española fue el de fijar las voces y vocablos de todas las lenguas castellanas en su mayor propiedad, elegancia y pureza.
Hoy en el mundo hay más de 5.000 idiomas subdivididos en muchísimos dialectos o formas locales de idiomas. El español, por número de hablantes, es la tercera lengua del mundo.